¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video vamos a resolver algunos problemas que corresponden a distribuciones muestrales. Entonces, vamos a iniciar con este primer problema que vemos aquí en pantalla, el cual dice: suponga que en una población grande de seres humanos, la dimensión del diámetro craneal sigue una distribución aproximadamente normal. Entonces, como viene aquí normal, nosotros podemos utilizar la campana de Gauss, que se muestra aquí en la parte inferior, ¿ok? Entonces dice que presenta una media de 185.6. Aquí tenemos el primer valor de importancia y una desviación estándar de 12.7 milímetros. La pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de tamaño de 10, aquí tenemos otro valor de importancia, de esta población tenga una media mayor que 190? ¿Ok? Entonces aquí en la parte superior he puesto una serie de fórmulas en el cual automáticamente se nos va a calcular cuántas desviaciones estándar se encuentra dentro de la campana de Gauss. Entonces, primeramente aquí en la celda C3 he puesto una etiqueta que hace referencia a la media. Entonces aquí dice en el problema que la media es de 185.6, por lo tanto aquí vamos a poner 185.6. Las fórmulas se las voy a explicar posteriormente, ya que las fórmulas solamente se encuentran en esta parte. Ok, ahora la desviación estándar es de 12.7, vamos a poner 12.7, y la muestra, como vemos aquí, es de 10. Y la media, es decir, la media que nos está pidiendo, tiene que ser, de esta población tengo una media mayor que 190, entonces aquí ponemos 190. Aquí volvemos a poner la media de 10, ya que las fórmulas que he puesto en estas celdas hacen referencia a esta celda y no a esta. Entonces aquí solamente lo he puesto dos veces. Entonces aquí tenemos que poner 10. Y la media, como estamos hablando de una distribución aproximadamente normal o normal, la media de la población va a ser igual a la media de la muestra. Entonces va a ser de 185.6. Vamos a poner 185.6. Y aquí tenemos la primera fórmula para calcular la desviación estándar, el cual la fórmula es, como vemos aquí, C4, que hace referencia a la desviación estándar de la población, en este caso es 12.7, entre la raíz de la muestra de 10, ¿ok? Entonces, haciendo esa división, nosotros podemos calcular la desviación estándar de la muestra, que en este caso es de 4.01609. Ahora, aquí vemos desviación estándar, es decir, cuántas desviaciones estándar se encuentran dentro de la campana de Gauss. Entonces, supongamos que aquí tenemos, aquí tenemos la campana de Gauss, en el cual el punto 0 corresponde a 0 desviaciones estándar, o la media es 185.6. Ponemos aquí 185.6. Entonces, nosotros tenemos que saber cuántas desviaciones estándar es lo que nos está pidiendo. Entonces, como vemos aquí, es de 190, es decir, mayor que 190. Entonces vamos a suponer que en esta línea aquí se encuentra 190 milímetros, pero tenemos que saber cuántas desviaciones estándar hacia la derecha del punto 0 de esta línea media corresponde a 190 milímetros. Entonces, para eso vamos a utilizar esta fórmula que vemos aquí, 1.10, en el cual la fórmula es 66, es decir, la celda que hace referencia al dato que nos está pidiendo, es decir, mayor que 190, esta celda, menos la media de la muestra, que en este caso es 185.6 dividido entre la desviación estándar de la muestra, que es la celda F4. Entonces aquí nos muestra, resulta que es 1.10, el cual hace referencia a que en este punto de la campana de Gauss corresponde a 1.10 desviaciones estándar. Ahora tenemos que copiar esto, control shift windows más S, copiamos esto y nos vamos a la hoja 1. Esa es una tabla en la cual vamos a utilizar para calcular la probabilidad de que suceda algún evento, ¿ok? Esta hoja se la voy a dejar en la descripción para que ustedes la puedan descargar y la puedan utilizar, ¿ok? Entonces aquí tenemos también una serie de etiquetas en el cual tenemos que poner los datos del problema. Por ejemplo, aquí viene muestra, es de 10, la media es de 185.6, entonces aquí en la segunda fila, que hace referencia a la media, vamos a poner este valor 185.6. Enter. Ahora, desviación estándar. Aquí vemos desviación estándar de la muestra 4.01, entonces vamos a poner 4.01. Y aquí en esta celda de X tenemos que poner lo que nos está pidiendo el problema. Entonces volvemos a la hoja 4, que nos está pidiendo 190 milímetros mayor a 190 milímetros. Entonces nos vamos a la hoja 1, aquí vamos a poner 190 milímetros. Aquí nos viene que corresponde de igual manera como se nos calculó anteriormente,
1.10 de desviaciones estándar, es decir, aproximadamente en este punto, ¿ok? 1.10 desviaciones estándar. Nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que al seleccionar 10 personas de la población obtengamos un promedio mayor a 190 o mayor a desviación estándar de 1.10. Entonces, este valor que vemos aquí en esta celda de 0.8643 es el resultado que obtuvimos de esta tabla. Entonces, esta es la probabilidad de que sea menor a 190, es decir, que si seleccionamos 10 personas, la probabilidad de que el promedio sea menor a 190, es decir, todo esto es de 0.8643. Sin embargo, el problema nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que la media sea mayor a 190. Entonces, para eso simplemente tenemos que restar 1 menos este valor, 0.8643. el cual nos da como resultado 0.1357. Entonces volvemos acá a la hoja 4 donde se encuentra el problema y dice cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria del tamaño de 10 de esta población tenga una media mayor que 190. Bueno, el resultado es 0.1357. Ok, siguiendo con el siguiente problema, aquí en pantalla vemos el segundo problema, el cual dice, si la media y desviación estándar de la concentración de hierro en el suero en hombres sanos es de 120, vamos a poner aquí, remarcar 120, y la desviación estándar es de 15 microgramos por cada 100 mililitros respectivamente, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres, vamos a poner aquí 50 hombres, tenga una media entre 115 y 125? Entonces vamos a ir a la campana de Gauss y supongamos que esta presenta una distribución normal. Entonces ese es el punto cero, es decir, el centro de la campana de Gauss, o como viene aquí, la media es de 120 microgramos, perdón. Entonces vamos a poner aquí 120. Sin embargo, tenemos que saber cuántas desviaciones estándar es de los puntos que nos está pidiendo, es decir, 115 y 125. Entonces supongamos que 115 se encuentra aquí, vamos a poner aquí 115 microgramos y 125 se encuentra acá. Entonces tenemos que saber cuántas desviaciones estándar es 115 y cuántas desviaciones estándar son 125. Entonces vamos acá a la parte superior y aquí vamos a poner los datos. Entonces aquí tenemos media, vamos a poner que 120, y como estamos hablando de una distribución normal, la media de la muestra va a ser de igual manera 120. Entonces ponemos 120 en la parte derecha. Desviación estándar es de 15 microgramos, enter. La muestra, estamos hablando de 50 hombres, vamos a poner acá de igual manera 50 hombres. Y el valor que se nos está pidiendo es 115. Primero vamos a calcular 115 y posteriormente vamos a calcular 125. Entonces, volviendo a la campana de Gauss, nos está pidiendo cuál es la probabilidad de que los 50 hombres que nosotros seleccionemos presenten una media entre 115 y 125. Entonces aquí vemos la desviación estándar es de menos 2.36, es decir, este resultado de 115 microgramos corresponde a menos 2.36, es decir, aquí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor a 115 de las 50 personas que nosotros seleccionemos? Entonces, para eso, vámonos a la hoja 1, vamos acá a la hoja 1, y aquí tenemos que poner los datos que tenemos del problema. Vamos a eliminar esta imagen, regresamos a la hoja 4 para copiar estos valores, lo seleccionamos, nos vamos a la hoja 1, control V, y listo, ¿ok? Entonces, primeramente nos pide X, es decir, ¿qué es el valor que nos pide el problema? Es decir, 115, entre 115 y 125, entonces ponemos 115. La media es de 120, ponemos Enter. Nos pide desviación estándar de la muestra, que en este caso es 2.12, vamos a poner 2.12. Como vemos aquí la Z, o desviaciones estándar, es de menos 2.36, tal como lo hemos calculado anteriormente. Vamos a eliminar esto que tenemos aquí en la campana de Gauss, que es del problema anterior. Entonces, como mencionamos, ese es el punto 0 o 0 desviaciones estándar, y aquí se encuentra menos 2.36 desviaciones estándar. Entonces aquí viene la probabilidad
de que sea menor a, es decir, más hacia la izquierda de la campana de Gauss o menor a 115 microgramos, es decir, esta parte. Entonces aquí la probabilidad es de 0.0091, ¿ok? Ahora, regresamos a la hoja 4 y vamos a calcular cuántas desviaciones estándar corresponde al 125 microgramos, tal como vemos aquí en la campana de Gauss. Entonces, solamente tenemos que cambiar un valor que hace referencia a esta celda C6, que en lugar de 115 vamos a poner 125 y como vemos aquí es 2.36. Vamos a la hoja 1, seleccionamos aquí esta celda y cambiamos a 125 y como vemos se nos muestra 2.36 desviaciones estándar. Nos vamos aquí a la campana de Gauss y supongamos que aquí se encuentra 2.36 desviaciones estándar. Entonces el problema nos pide cuál es la probabilidad de que la media de las 50 personas que nosotros seleccionemos presente entre 115 y 125. Entonces la probabilidad de que sea menor a 115 es de 0.0091 y la probabilidad de que sea menor a 2.36 desviaciones estándar o 125 microgramos es de 0.9909. Entonces aquí vamos a poner 0.9909 y por lo tanto el problema nos pide cuál es la probabilidad de que se encuentre dentro de esta parte. Y por lo tanto simplemente tenemos que restar 0.9909 menos 0.0091, el cual nos da como resultado 0.9818. Entonces regresamos a la hoja 4 y aquí viene ¿cuál es la probabilidad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra aleatoria de 50 hombres normales tenga una media entre 115 y 125 microgramos por cada 100 mililitros? Entonces es 0.9818. Si te gustó este video, apóyame con un like. Cualquier duda o comentario, háganlo saber aquí abajo.